Señores, estamos en la segunda parte de este listado de libros que he leído durante el año 2025. Son más de 30 libros que pretendemos revisar en estas tres entregas. Esta es la segunda parte de esas tres entregas del listado de libros de 2025. Hay libros buenos, hay libros regulares, hay libros que me entusiasman, hay libros que no me entusiasman tanto, pero a final de cuentas es un gusto que estén acá y que sigamos revisando esta lista. Así que no se lo pierdan, quédense acá en el video y revisemos este segundo tramo. Creo que hoy tenemos más de 10 libros también, o 10 libros para hablar de estas obras que en 2025 pues marcaron el curso de los meses para entretenerme, para atormentarme y para pues a final de cuentas seguir formándome, porque los libros son eso también, son instrumentos maravillosos para aprender. Así que no se lo pierdan. Así es, segunda parte, segundo video de esta serie de 3 videos sobre los libros que he leído durante 2025. Les he dicho la semana pasada que aquí íbamos a abordar obras de filosofía, hay hasta autoayuda, ficción breve, novela larga, o sea, hay de todo en esta lista que es aleatoria y que además, como ya les comenté la semana pasada, si no han visto la primera parte, les voy a dejar el enlace al video de la primera parte de este seriado de tres videos sobre los libros de 2025. Yo me estoy sirviendo de una lista manuscrita que tengo acá, donde fui apuntando cada uno de los libros que iba leyendo durante el curso del año. Entonces, en ese sentido, esto es completamente, digámoslo así, aleatorio. Bueno, no tan aleatorio porque realmente está cronológico respecto de cómo fui leyendo los libros. Pero yo, como tengo esta costumbre extraña de lectura de que voy alternando obras serias con obras no tan serias, o cosas que me divierten con cosas que son profundas, bueno, va a aparecer allí un bloque que está como mixto, que está como mezclado, que no es uniforme. O sea, no es que hay una temática clara dentro de las cosas que voy leyendo, o quizás sí. Vamos a descubrirlo echando mano de esta lista. Además, por cierto, les mando en primer lugar un deseo de feliz Navidad a todas las personas que están viendo este video. Cuando este video está siendo publicado, ya ha pasado la Navidad, la Nochebuena, mejor dicho. Estamos en el día de Navidad. Y en ese sentido, pues los que somos creyentes, por supuesto que estas fechas tienen un impacto más especial en nosotros. Pero quienes no son creyentes también toman estos días para el descanso, para compartir en familia. Incluso para los que solo creen en el tema de los regalos y el dinero, bueno, también estos son los días de regalar y de dejarse regalar. Así que, a fin de cuentas, bueno, un fortísimo abrazo a todos en estos días de Navidad. Espero tener la tercera parte, por cierto, de estos videos lista antes de que termine el año. Estará siendo publicada, Dios mediante, la semana próxima. Así que vamos al caso y vamos a revisar cómo continúa esta lista que la semana pasada dejé en Realismo Capitalista de Mark Fisher, esta obra de ciencia política, que por cierto fue la única obra de ciencia política o de política, realmente, de teoría política, que apareció en el primer tramo de nuestra lista de 30 libros. Así que vamos a ver si esta semana hay algún otro libro de política, porque creo que las lecturas de política este año estuvieron bastante escasas. Estuve leyendo mucho cuento, mucha filosofía, mucha novela, por supuesto, pero no hay tantos libros de política como uno hubiese pensado que, bueno, puedo estar yo leyendo habitualmente. Miren, el primer libro que aparece en esta continuación del conteo es un libro de recopilación de cuentos, por cierto, y es de Chekhov, el ruso, y se llama Los Mejores Cuentos. Bueno, son típicamente estos cuentos rusos, ¿no?, que involucran melancolía, pobreza, orfandad. Estamos hablando de desarraigo, dolor desde el punto de vista físico y espiritual. Estamos hablando de desamor. La literatura rusa, vaya, hay que decirlo, es una literatura muy, muy compleja. Si uno se va a Dostoyevsky, si uno se va a Tolstoy, que son los dos grandes tótems, ¿no?,
de la literatura rusa, pero luego, bueno, tienes a Chekhov también, te vas a conseguir unos autores que tienen una fuerza monumental a la hora de imprimir las ideas. O sea, la literatura rusa no es, aunque es muy fácil de abordar desde el punto de vista, digamos, anímico, no es tan fácil de abordar. Estamos frente a generalmente planteamientos que cabalgan en medio de lo que significa esa época zarista, luego con lo que va a significar también, no estoy hablando específicamente de Chekhov, estoy hablando de en general la literatura rusa, esta literatura que viene de la época zarista, pero luego se consigue también con las miserias propias del establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces son temas demasiado complejos. Los rusos han sufrido demasiado, los rusos han vivido demasiado, diría yo. Y en ese sentido, siempre, para la gente que busca experiencias intensas dentro de la literatura, yo voy a decir que lean a los clásicos rusos, que lean por supuesto a Dostoyevsky, que lean a Tolstoy, pero que lean también por supuesto a Chekhov. Chekhov es una maravilla desde el punto de vista del relato corto. Hay cuentos de Chekhov que tienen este tipo de estilo en el que el cuento no cierra completamente, sino que uno tiene que cerrar el cuento. O sea, uno tiene que cerrar el relato. Y en ese sentido, a mí me parece que la exigencia que demanda del lector, el autor, es muy importante. Y no deja de ser interesante cuando ya uno es un lector que, aunque busca muchas veces simpleza, porque los relatos cortos son en general búsquedas de simpleza para los que somos lectores, uno quiere también allí que no le cuenten toda la película, que uno tenga mucho que ponerle, ¿no? Con el seso, con la mente. Entonces, este libro está bastante bueno, la recopilación de cuentos que leí de Chekhov, los mejores cuentos. Vamos a avanzar y fíjense, el siguiente también es, sorpresa para nadie, un libro de relatos breves. Es un libro del alemán Thomas Mann. Yo no he leído mucho Thomas Mann, es el autor favorito de mucha gente. La montaña mágica, creo que se llama el libro más famoso de Thomas Mann. Yo acabo, por cierto, de terminar de leer, va a ser uno de mis últimos libros de 2024, La muerte en Venecia, que incluso tiene una película, creo que de los años 70, siendo un libro muy previo. Pero en el caso que nos ocupa, estoy viendo, estos son novelas, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, estoy viendo que leí un libro breve de relatos de Thomas Mann que se llama Mario y el Mago y otros relatos. Mario y el Mago es un cuento muy famoso de Thomas Mann. El estilo de Thomas Mann yo todavía no termino de morderlo porque siento que para poder adentrarme en esa psique, para poder adentrarme en esos mundos, tengo que leer definitivamente La montaña mágica, creo que se llama. No recuerdo bien el título, creo que es La montaña mágica. Es la gran obra, es una novela larga de Mann y dicen que allí es donde él despliega todo su arsenal realmente. Este libro lo recuerdo poco. Este es un libro que debe tener unos 3 o 4 cuentos, no tiene más. Y les repito, el libro famoso, el cuento famoso de este libro es Mario y el Mago, que tiene que ver mucho con este tema de la magia, ¿no? Según recuerdo, el ilusionismo. Está todo este tema patente allí, ¿no? En este libro de relatos de Mann. Uno de los grandes autores del siglo XX, probablemente mucha gente diría que está en el top 10 de los autores del siglo XX. Yo no soy tan fanático, repito, de Thomas Mann porque no he tenido el tiempo de adentrarme en esa psique, porque definitivamente los autores son una psique particular, ¿no? Son una manera de ver el mundo, una cosmovisión. No he llegado allí todavía. Seguimos con cuentos, con relatos breves. En el tercer libro de esta lista, de los libros que he leído, el tercer libro de esta segunda parte, ¿no? De estos libros que he leído en 2025. Y este cuento sí es poderosísimo. Este es un librito, un librillo muy finito. Y es un libro del mexicano Carlos Fuentes. Aquí sí tengo que decirlo, uno de mis autores hispanoamericanos favoritos, Carlos Fuentes. Yo creo que todos los años yo leo un libro de Carlos Fuentes, probablemente. Siempre aparece alguno por allí. Este libro me lo habían prestado cierta persona porque le gustó mucho y me decía, bueno, aquí que te gusta tanto Carlos Fuentes, tú tienes que leer Aura de Carlos Fuentes. Aura de Carlos Fuentes es un librito que se lee en un día. Es un cuento, no sé si decir que es una novela corta o un cuento largo, pero es un librito de unas 50 páginas y plantea toda esta cosa de realismo mágico, ¿no?
esta cosa surrealista, donde hay un señor que recuerdo llega a una casa y toma una habitación en alquiler, pero entonces la dueña de la casa es una señora muy mayor, pero al mismo tiempo dentro de esta casa se da una historia de amor, de lujuria, de hecho, de este caballero, ya no con la señora que es dueña de la casa, sino con quien se supone es su sobrina o su hija, yo no recuerdo, pero una muchacha muy bella, muy joven. Y lo que termina ocurriendo, mis queridos amigos, bueno, esto no es película, así que no hay alerta de spoiler, es que al final el lector queda devastado, queda choqueado, queda confundido porque Carlos Fuentes plantea una imagen donde este caballero termina teniendo relaciones con esta muchacha que al final de cuentas no es la muchacha, sino que en el mismo momento en el que se produce el acto te das cuenta que es la vieja. Entonces hay un manejo, hay un acto de prestidigitación literaria en Fuentes que es absolutamente sublime, es magnífico. Y esto muy en la onda, repito, del realismo mágico, digamos, la gran tendencia del boom hispanoamericano del siglo XX, que tiene como máximo exponente, como ustedes lo saben, a García Márquez, pero que hay otros tantos, ¿no? Por ejemplo, Juan Rulfo, que se dice es el gran inaugurador de la tendencia, o uno de los grandes inauguradores, no es García Márquez, lo que pasa es que García Márquez es el que llega, digamos, a desbordar el género. Pero Carlos Fuentes va a cabalgar en esa tendencia con este libro Aura, libro muy, muy oscuro, muy esotérico, muy espiritual, muy aterrador en el fondo. Aura de Carlos Fuentes, que tiene obras magníficas, ¿no? La gran obra de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Lo leí hace bojotón de años y bueno. Ese es Carlos Fuentes, uno de los grandes expositores de la escritura hispanoamericana también. Fíjense cómo luego yo pasé a un libro que lo busqué yo solito porque yo siempre estoy con este tema de estar leyendo sobre estoicismo, ¿no? Entonces dije, déjame buscar un libro contemporáneo, un libro que más o menos, que tenga unos 20, 30 años como mucho, hable de los planteamientos estoicos históricos, es decir, de esta forma de ver la vida donde uno se despreocupa en tanto y en cuanto uno no es el dueño completo de todo lo que le ocurre en la vida, sino que es dueño parcial de las cosas que le ocurren en la vida, porque no todo lo podemos controlar. Y entonces me conseguí un libro que es como un manual. Algunos dirían que más que un libro de filosofía, porque el estoicismo es una filosofía de vida. Estamos hablando de un libro que roza el género de la autoayuda. Y ese libro es un libro del italiano Massimo Pigliucci que se llama Cómo ser un estoico. Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci. ¿Qué pasa con este libro? Me encantó cómo arranca porque te va como dando consejos prácticos de la vida actual, o sea, de los hombres y las mujeres del siglo XX, finales del XX, en principio del XXI, por supuesto. O sea, cosas muy, muy cotidianas para la gente de este tiempo, pero le va incorporando las interpretaciones estoicas de Massimo Pigliucci. Entonces, por ejemplo, se va a los típicos planteamientos estoicos de Marco Aurelio. Y te dice, ¿qué haría Marco Aurelio acá? O cómo yo explico la teoría de Marco Aurelio en esta acción cotidiana de ir a comprar el pan y no preocuparme porque el pan no está caliente o el pan estaba duro cuando lo compré en la panadería y que eso no me afecte en mi ánimo. Bueno, Marco Aurelio, si hubiese tenido que ir a comprar pan en la antigua Roma, tal. O sea, te va por allí. Pero el libro llega a un punto, un libro largo además, un libro debe tener más de 200 páginas. Se termina convirtiendo en un libro algo tedioso. Se vuelve repetitivo, se vuelve un poquito autoayuda fastidiosa. Entonces, hay gente que de pronto comenzó a leer este libro y yo leí los reviews, por cierto, porque a veces me pongo a ver qué dice la gente de los libros en los foros, ¿no? Y este es un libro que en general cuando tú buscas los reviews en Google, en Internet, te vas a conseguir que es un libro que no termina siendo tan bien valorado porque se dice que cae en eso, que termina convirtiéndose en una autoayuda fastidiosa. Sin embargo, no me parece un libro interesante y me parece, ¿saben qué? Un buen libro para que la gente que no ha abordado el estoicismo como idea lo comience a abordar porque
quizá no tiene todo este tema de la complicación teórica, ¿no? De lo que podría ser el estoicismo, bueno, visto desde Marco Aurelio, desde los grandes estoicos de todos los tiempos, ¿no? Sino que estamos hablando de un señor que dice, miren, yo comencé a actuar, este es un hombre común y corriente. Dice, yo un día comencé a actuar con principios estoicos para poder enfrentar la vida. Y bueno, esta es mi conclusión. Estas son mis aportes, esta es mi enseñanza de vida. Y escribe este libro, ¿no? Entonces, me parece que está bien desde el punto de vista de la simpleza para que gente que no se ha abocado a leer sobre estoicismo lo pueda hacer por primera vez. ¿Cómo ser un estoico? De Massimo, con doble S, Pigliucci, italiano. Ay, 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 lo que viene después es candela con burundanga. Es más, pequeño paréntesis, hay mucha gente que me ha escrito en el primer video, o un par de personas, no voy a decir mucha gente, pero un par de personas me han escrito en el primer video a propósito de recomendarme dispositivos de lectura, ¿no? Me dicen, oye, ¿por qué tú no usas la Kindle o sí usas la Kindle? Yo tuve una Kindle Paperwhite hace mucho tiempo. O sea, la Kindle esta que la pantalla es de tinta, prácticamente no es una pantalla luminiscente, sino que es una pantalla de tinta. No sé cómo hizo eso Amazon, pero lo logró. Y ya lo han imitado o lo han hecho muchos más lectores electrónicos de libros. Yo la tuve y no me gustó particularmente, me parecía que el tamaño no favorecía, el formato es una complicación porque solo puedes, o cuando la que yo tenía, que era una de las primeras, solo podías insertar archivos propios de la plataforma de Amazon, de Kindle. Entonces no me gustaba, porque había un software para transformar los PDF, los EPUB en el formato de Amazon, que ahorita ni me acuerdo cómo se llama, pero quedaban muy corridas las letras, era un problema. Y yo sentía que cuando yo scrolleaba, cuando yo pasaba cada página, no avanzaba en la lectura, porque la pantalla es muy pequeña y yo tenía que poner la letra muy grande para poder ver. No era para nada gratificante ni cómodo. Habré leído 1 o 2 libros en ese dispositivo hace más de 10 años y lo vendí. Lo compré y a los 2 meses lo estaba vendiendo. Y lo vendí rapidito. Lo vendí por Mercado Libre, recuerdo. Luego yo empecé a leer, que no lo tengo por acá, en mi perolito chino, mi celular, un Redmi viejo que yo tuve, después el segundo Redmi que tuve, después el tercer Redmi que tuve. En todos los Redmi he leído y me parecía que la lectura, o sea, la luminiscencia de la pantalla era bastante buena. Y en ese sentido, seguí leyendo en el celular, hasta el día que me llegó este iPad mini, que es buenísimo, porque no sé qué tiene además la pantalla de los iPad y del iPhone en general, es más amigable todavía con la vista que lo que ya eran de por sí mis celulares chinos Redmi. Entonces yo en digital, yo leo en este iPad. Miren, aquí por ejemplo, no sé si se ve en pantalla, pero aquí tengo un texto marcado del próximo autor que vamos a abordar, que es nada más y nada menos que Émile Cioran. Émile Cioran es un poco el filósofo de la desgracia. Émile Cioran, algunos entienden que es una suerte de continuador de la obra de Nietzsche. Algunos dicen es un tipo que lleva el nihilismo, esta visión de la vida que no es nada optimista y que, bueno, que es bastante compleja, a sus extremos. O sea, algunos dicen Cioran es definitivamente el que forza la barra del nihilismo, es el que la lleva hasta la desesperación, como por cierto va a ser el título del siguiente libro que tenemos acá en la lista, que es de Émile Cioran, En las cimas de la desesperación. Este libro, ay, 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 cuidado con este libro, cuidadito con este libro. Les voy a leer nada más un extracto que tengo subrayado de los muchos que yo subrayo en estos dispositivos electrónicos de este libro de Cioran. Ojo, oído. Hay experiencias a las que no se puede sobrevivir. Experiencias tras las cuales se siente que ya nada puede tener sentido. Después de haber conocido las fronteras de la vida, después de haber vivido con exasperación todo el potencial de esos peligrosos confines, los actos y los gestos cotidianos pierden totalmente su encanto, su seducción. Si se continúa, sin embargo, viviendo, es únicamente gracias a la escritura, la cual alivia, objetivándola, esa tensión sin límites. La creación
es una preservación temporal de las garras de la muerte. ¿Qué está diciendo Cioran acá? Cioran está confesando cómo nace en las cimas de la desesperación. Los que no saben la historia de este libro, creo que va más o menos así. Este es un hombre que no llegaba a 20 años en su momento, muy pobre, no tenía a nadie, no tenía un amor, no tenía familia, no tenía un trabajo, no tenía metas en la vida, no sabía para dónde iba. Y Cioran auténticamente dice, si yo no hubiese escrito En las cimas de la desesperación, que es un libro donde básicamente grita contra la vida y dice, ya no hay más nada por lo que vivir, pero aún así sigo viviendo, yo me habría suicidado, dice Cioran. Yo me habría suicidado, yo me hubiese pegado un tiro. Eso lo dijo mucho en entrevistas, lo comentó. Creo que En las cimas de la desesperación, de hecho, es el primer libro de Cioran, por lo menos publicado. Creo que es el primero, cronológicamente publicado, es el primero. Y allí es donde dicen muchos de los estudiosos, de los críticos, que se plantea pues toda la semilla de Cioran. La semilla de Cioran es, como les decía, muchos críticos dicen es la continuación de Nietzsche por otros medios. Cioran es un tipo absolutamente desesperado que se va a hacer preguntas sobre por qué uno vive, para qué vivir, de qué sirve la vida. Y hay un devaneo, hay un juego permanente entre sí, la vida merece ser vivida, pero al mismo tiempo no la pedí, no la ansié, no me preguntaron venir a este mundo, no me preguntaron para yo venir a este mundo. Entonces, miren, libros demoledores. Estos libros hay que leerlos, yo siempre lo digo, o lo dije durante este año porque hice par de comentarios sobre este libro en Twitter. Estos libros hay que leerlos, amigos, cuando uno está bien anímicamente. O al menos cuando sabes que lo que estás leyendo te va a confrontar con la más cruda realidad que existe. Estos son libros de filosofía densa, muy legibles, porque son libros muy inteligibles, o sea, son muy digeribles por parte del lector, pero muy exigentes del plano emocional. Si usted no tiene la fortaleza, si usted está en un momento de horas bajas, yo recomiendo que no lea este libro. O sea, puede que usted esté abatido. A mí me ha pasado que justamente cuando estoy, no abatido, pero sí estoy muy reflexivo con cosas que no me encajan dentro de lo que me está ocurriendo en la vida, voy a este tipo de libros, pero voy a conciencia de lo que estoy buscando, de quizá de un sacudón allí emocional. Pero ojo, porque estos libros impactan fuertemente en la psique. Entonces, yo con este libro me inauguré leyendo Cioran. Estuve buscando por largo rato cómo inaugurarse en Cioran y decían, bueno, vaya cronológicamente o vaya, en este caso, es el primer libro de él escrito, como les digo, al borde de la desesperación por el suicidio. Son libros cortos los de Cioran, pero muy fuertes. Luego, vamos a ver, yo creo que seguí leyendo Cioran. Sí. Luego hay un libro que me encantó, de hecho yo creo que me gustó más que Las cimas de la desesperación y agradecí haber leído primero Las cimas de la desesperación o En las cimas de la desesperación, porque es un libro que se llama, imagínate tú nada más por el título, Del inconveniente de haber nacido, de Émile Cioran, Del inconveniente de haber nacido. Y en el Del inconveniente de haber nacido, ¿qué me gustó específicamente? Bueno, por ejemplo, les voy a leer una frase del inconveniente de haber nacido. No corremos hacia la muerte, huimos de la catástrofe del nacimiento. Nos debatimos como sobrevivientes que tratan de olvidarlo. El miedo a la muerte no es sino la proyección hacia el futuro de otro miedo que se remonta a nuestro primer momento. Es decir, todo lo que implica este hecho de venir al mundo sin que nadie te haya pedido permiso, sin que nadie bueno, más allá de tus padres en la infancia, te enseñe cómo vivir la vida, porque la que te va enseñando cómo vivir la vida es la vida misma. Uno tiene guías en la vida, los padres, los amigos, la familia, los libros, pero al final de cuentas todo, ¿cómo lo podemos llamar? Vida, en general, o sea, la vida es la que te enseña cómo vivirla. Y en El inconveniente de haber nacido, a mí me gusta el estilo de Cioran porque plantea este viejo género, yo creo que en desuso ya, que a mí me encantaría. Yo empecé a escribir incluso algunas ideas de esa forma, que es la idea de escribir a través del aforismo. El aforismo es básicamente un texto muy breve, es casi un párrafo, podría ser un poco más, donde tú en una unidad de texto muy breve tratas de plantear una idea muy poderosa.
generalmente tiene mucha filosofía detrás. Y Cioran escribe un libro exclusivamente en aforismos. Esto es un libro en aforismos, es decir, el tipo te plantea una idea, luego viene la otra, pum, luego viene la otra, pum, luego viene la otra, pum. Y entonces es como recibir cachetada y cachetada y cachetada y cachetada y cachetada de los aforismos de Cioran. O sea, es maravilloso. Diría que si tengo que poner al día de hoy un libro favorito, he leído 3 o 4 de Cioran, creo que el del inconveniente de haber nacido es probablemente mi libro favorito por el estilo, por la contundencia de los temas que se plantean, nada más y nada menos que el tema del nacimiento y de la muerte. Aquí obviamente está el tema nihilista dando vueltas, el porqué de la existencia, el sinsentido de la vida, la idea del suicidio, siempre allí. Y bueno, valga la recomendación que he hecho para el libro anterior, para este libro, pero todavía más. Cuidado, porque este para mí es todavía más contundente por lo breve. Este es un libro cortico. Ahora, después que usted lee este libro queda absolutamente choqueado, ¿no? Y tengo que decirlo, Cioran se ha convertido este año en uno de mis pensadores favoritos. Por lo menos del plano de la filosofía, no sé, nihilista, por decirlo de alguna manera. Oye, un gran favorito y obviamente, quien ha leído a Nietzsche lo sabe, en Cioran se va a conseguir un autor un poco más amable, ¿no?, que Nietzsche, que es como el gran padre de la criatura, ¿no?, y que llega a ser verdaderamente complejo en algunos momentos para descifrarse. Miren, luego un clásico, luego yo dije, bueno, he quedado abatido por la filosofía de Cioran y aparece en el listado de estos libros que he leído durante 2025, un clásico de Kafka, ¿no? Kafka, que es probablemente también uno de los grandes autores del siglo XX. Bueno, que ha inspirado todo, inspiró hasta Rubén Blades, imagínense ustedes, inspiró la salsa, Kafka. Kafka, que explica los sinsentidos de la vida de una manera única también, que tiene esto que tiene que tener todo escritor, que es como un mago, ¿no? Vaya si no es un mago, bueno, el acto nuevamente, hablando de prestidigitadores, de prestidigitación que hace Kafka con la historia de Gregorio Samsa convirtiéndose en cucaracha, ¿no?, en la metamorfosis. Eso es una cosa única. Un tipo que se acuesta y a la mañana siguiente ya no es Gregorio Samsa, sino que es la cucaracha Gregorio Samsa. O sea, y luego se va produciendo todo este acto de repulsa social. Es maravilloso, ¿no? La metamorfosis, que, por cierto, es un libro que me encantaría releerlo, lo leí hace mucho tiempo. He leído El proceso de Kafka. El proceso, este libro donde básicamente alguien termina siendo arrestado y no se sabe muy bien por qué lo han arrestado. Y es esta burla, ¿no? Es esta socarronería de Kafka frente a la burocracia de los estados modernos, ¿no? Frente a lo que significa el aparato de poder que han diseñado los estados-nación, donde termina el ciudadano convirtiéndose en un guiñapo, en un títere de ese ventrílocuo que es el estado-nación, que tiene dependencias aquí, dependencias allá, que se termina convirtiendo en un pulpo inmenso, más que el pulpo manotas, para manejarle la vida a los ciudadanos. Este hombre es arrestado, comienza a ser procesado y el propio hecho procesal del detenido es risible porque ni siquiera saben muy bien los que lo han arrestado por qué lo han arrestado, pero le dicen, ya tú sabes lo que hiciste, ya tú sabes la vaina que tú te has metido. Y el otro le dice, ya tú sabes lo que te has metido. Y nadie sabe realmente lo que está metido este hombre, que a final de cuentas creo que no está metido en nada, por lo que yo recuerdo. Qué libro tan maravilloso, qué clásico tan maravilloso. Yo creo que, fíjense cómo de una tontería, a mí esto me dio una idea, yo dije, bueno, aquí yo tengo una idea para escribir algo, y siempre, fíjense cómo la literatura siempre va a ser un fusile, ¿no?, del otro. Pero no es un fusile, es inspiración. Yo dije, bueno, una historia de un tipo que sale a la calle, lo para una alcabala y luego la vida se le desgracia. ¿Cómo no pensar en eso en Venezuela actualmente? Eso le ha pasado a un gentío. Salieron a comprar un pan, prendieron el carro, mamá la suerte, lo agarró una alcabala y le dijeron, no, tú tienes no sé qué vaina, tú eres terrorista. Bueno, más o menos ese tipo de cosas están en el proceso de Kafka. Y fíjense, estamos hablando de los viejos temas que son temas recurrentes. O sea, este tema del acontecimiento, de las consecuencias no previstas de algo que ni siquiera has hecho. Entonces, pero todo guiado porque existen unos poderosos que oprimen a los oprimidos, valga la redundancia. Y eso es
básicamente del siglo XX y la creación, o más allá pues, del siglo XX, es la creación del Estado moderno, ¿no? Y de cómo las burocracias estatales, con sus funcionarios, con sus formularios, con su ética única de trabajo, terminan devorándose a las personas de carne y hueso que salen todos los días a la calle, ¿no? O sea, maravilloso libro, El proceso de Kafka. Luego, bueno, seguimos fuertes, por lo que estoy viendo, pasé por Cioran 2 veces, luego Kafka, y luego me fui directamente al existencialismo de Sartre, o Sartre, no sé, no hablo francés. El inglés lo machuco, el italiano lo machuco, pero el francés no es mi fuerte. Sartre, voy a decirlo en perfecto español, ¿no? La náusea. Sartre y esta idea, y creo que fui a la náusea porque quedé picado con Cioran, este agobio de vivir, esta vida que no se le consiguen explicaciones, esta existencia que nadie te ha dicho cómo existirla. Y entonces dije, bueno, ¿quién puede ser el mejor autor para leer en este momento, sino el padre o uno de los padres del existencialismo? Sartre, ¿no? Sartre, me dirán los franceses. Sartre plantea en una novela corta la historia de este hombre que sale a la calle y de repente le da como decimos nosotros en criollo, le da un beriberi. Y todo lo empieza a agobiar, todo le empieza a molestar, todo le empieza a sofocar, todo le fastidia. Esa existencia que a veces se vuelve tediosa a partir de la rutina. Esa existencia, diría Sartre, ¿no? Creo yo, interpretarlo, en la sociedad burguesa, en el capitalismo moderno, donde las apariencias, donde quedar bien, donde lo que vas a hacer mañana tienes que planificarlo hoy, porque bueno, para que salga bien. Y todas las convenciones sociales se terminan convirtiendo en una camisa de fuerza, se terminan convirtiendo en una pesada cadena, al punto en el que a este tipo clínicamente, en el protagonista de la náusea, clínicamente le comienza un agobio que no tiene explicación. O sea, el tipo empieza con unos malestares corporales. Y es todo esto, ¿no? Es una obra muy poderosa desde el punto de vista de explicar lo no explicado. De explicar esa sensación que nos asalta a todos los que vivimos en este mundo contemporáneo, ¿no? Con sus devaneos. Esa sensación de fastidio, que yo creo que hay gente que le pega más que a otra, ¿no? Como todo en la vida, pero que todos, repito, la tenemos en algún momento de la vida. Y es como algo, esto es lo más importante, es como algo recurrente que va, viene, que a veces uno dice, bueno, pero qué fastidio. Otra vez la misma lavativa. Eso es el gran tema de Sartre en La náusea. Tenía mucho tiempo que no leía. Yo probablemente el último libro que leí de Jean-Paul Sartre fue justamente El extranjero, ¿no? Pero hace un montón de años. Ese libro se lo presté a un amigo, nunca lo devolvió. Ese amigo me prestó un libro de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, Los mitos de Cthulhu. Y ese libro se me perdió. Así que bueno, si mi amigo se llevó El extranjero de Sartre, muy bien, porque yo el libro de él lo perdí. Y luego, miren, vamos a mantenernos en Francia para ir a un autor que de verdad es uno de mis autores revelación. Ya lo dije en el primer video de esta serie de 3, pero es uno de mis autores revelación 2025, que es Michel Houellebecq. Y este libro se llama Las partículas elementales. ¿Qué podría decirle yo de las partículas elementales? Si me encantó su misión, tengo que decir que Las partículas elementales es un libro todavía más impactante, más personal. La historia de, según recuerdo, 3 personajes probablemente, pero hay uno allí que marca profundamente, un profesor de la universidad tal, con todas sus pulsiones, ¿no? Con todo este tema de algunos del divorcio, de las relaciones humanas, del desamor, del sexo. O sea, es un libro con mucho sexo. Pero Houellebecq se la come. De verdad que es un gran escritor. Las partículas elementales es un libro bellísimo.
Las partículas elementales es un libro explicativo, así como estoy diciendo mucho la palabra explicativo, pero es que uno va a la literatura, uno acude a la literatura como acontecimiento para buscar explicaciones muchas veces. Y este libro es de los que dan explicaciones. Este libro para establecer la mirada del otro, para ver situaciones, evaluar situaciones y de por qué la gente actúa como actúa. Las partículas elementales es un libro extraordinario. Yo diría que de los que he hablado hoy, probablemente es uno de mis favoritos. Sí, incluyendo los de Cioran, es uno de mis favoritos. O sea, y Houellebecq, de verdad que ahora estoy en la idea de buscar incluso otro libro de Houellebecq, porque estos son los dos que creo que leí este año. Su misión y las partículas elementales me han impactado profundamente. Creo que es uno de los grandes hallazgos de este 2025. Michel Houellebecq, autor francés, ya lo saben. Vamos a cerrar la lista del día de hoy con un libro que me prestaron, un libro que no voy a devolver. No sé si la persona que me lo prestó está viendo el video. Si así lo es, pues saludos. Pero este libro es de uno de mis autores favoritos también. Un autor que tenía muchísimo tiempo que no leía. Yo creo que el libro está acá. Sí, aquí está el libro, lo tenía yo por acá. El libro se llama El elefante desaparece. Es el único libro que estoy mostrando en físico el día de hoy. Fíjense que todos los demás libros, creo que todos los demás libros los he leído acá en este dispositivo para que ustedes vean que sí se puede leer en digital. Y es Haruki Murakami. Haruki Murakami es extraordinario. Este es un libro de cuentos. Este no es Murakami novelista, este es Murakami cuentista. Bueno, ¿qué les puedo decir? El leitmotiv de este libro es la sorpresa. Es que siempre hay un elemento que sorprende, porque nada más sorprendente que tú estés en una habitación, que tengas allá un paquidermo, un elefante gigantesco y que de repente no esté. O sea, ¿cómo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el mago? Bueno, el elefante desaparece. Es un libro extraordinario, bellísimo libro también. Un libro que, repito, plantea cuento a cuento historias. O sea, pasa algo que tú no pensabas que iba a pasar. O sea, pasa todo lo contrario a lo que tú vas llevando la secuencia de los hechos de cada uno de los relatos breves y tú dices, ¿va a pasar esto? No, pasa lo contrario. Pero claro, ahí es donde sale a reducir la casta y el oficio del escritor. Para tú lograr que sea creíble este planteamiento, tú tienes que tener mucha maña como escritor. Tú tienes que saber manipular todo nuevamente como un mago, como un prestidigitador para que las cosas ocurran. Entonces, libro extraordinario. Murakami es extraordinario. Murakami quizá en clave contemporánea el gran autor japonés. La semana pasada hablé de Junichiro Tanizaki. Hoy hablo de Murakami, que para mí es el gran autor japonés del siglo XX-XXI también. O sea, es una cosa espectacular. Amigos, qué gusto haber compartido esta parte del trayecto nuevamente con ustedes en este relato de los 30, más de 30 libros que he leído durante 2025. Habrá una tercera parte la semana próxima, donde estaremos concluyendo así pues este conteo especial sobre estas obras que marcaron para bien o para mal mi acontecer literario de este año. Les invito a leer, como siempre. Lo más importante es leer. Leer de todo, leer lo que les caiga en las manos. Leer lo que les guste, sí, pero también lo que les disguste. Claro, si uno se pone a leer lo que les disgusta nada más, entonces es muy complicado porque se supone que uno tiene que avanzar en la lectura y cuando uno le disgusta algo se tranca y se queda allí, se vuelve tedioso. Bueno, pero a veces hay que leer lo que no nos es complaciente, lo que no nos es amable y yo lo hago permanentemente. Libros que retan, libros que te disgustan, libros que te repugnan incluso. Esos son buenos también. Todos los libros son buenos. Todos los libros son buenos. Recuerden que pueden apoyar este canal suscribiéndose al mismo, activando notificaciones, dejándome un amable comentario. Incluso también lo pueden hacer suscribiéndose a mi cuenta en Patreon, patreon.com/neoadolfo es mi cuenta en Patreon. Pueden ayudar a este canal incluso con el enlace que tenemos en la descripción de este video en PayPal. Tenemos el enlace para que ustedes colaboren con este canal si así lo desean, si así gustan. Pero lo más importante es que siempre estén allí apoyándome, viendo los videos y bueno, compartiendo también este material en sus redes sociales. Amigos, nos vemos la semana próxima con el gran cierre ya de este listado de 30 libros que he leído durante el año 2025. Feliz Navidad a todos. Ya viene por allí el año nuevo. Fortísimo abrazo.
Hasta pronto.